Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Queremos dar las gracias por seguirnos semana con semana y como siempre les recordamos que es muy importante para nosotros que den clic a la campanita porque eso nos ayuda a tener más seguidores y por favor comenten cualquier duda, cualquier comentario que tengan en nuestras redes sociales que nos ayudan bastante. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y también por ahí estamos en Instagram. Antes de iniciar, como siempre, darles la bienvenida a Alfa y a Jorge. Recuerden que tienen que saludar y decir hola, porque si no, no salen en cámara. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, hola. Yo siempre saludo, el que nunca saludo es Márquez, porque Porque no me gusta, pero hola. Ajá, soy misterioso y soy silencioso. Excelente, muchísimas gracias amigos. Y el día de hoy tenemos un tema que es uno de mis temas favoritos, la verdad me apasiona muchísimo, se me hace súper interesante y no sé cuántos volúmenes vamos a tener sobre este tema, pero seguramente serán muchos. El día de hoy les Unos vamos a hablar, 15. sí, fácil, de dioses griegos, volumen 1. Por ahí nos lo estuvieron pidiendo, tratamos de seguir un poquito la tendencia que ustedes nos marcan y nos pidieron dioses griegos y aquí está el capítulo con el volumen 1. Alfa, si nos puedes hablar un poquito de la introducción al tema, por favor. Sí, bueno, sí nos lo pidieron y además comentar que hubo alguien que nos pidió saludos. Es una de nuestras eh, viewers más constantes, se llama Sandra Soriano. Los saludos para ella porque pidió saludos. Te cuidaste Y mucho de decir la palabra fans, ¿eh? Te cuidaste mucho. no, es que quería decirlo en español. No me gusta hablar mucho en Spanglish, pero no encontré. Porque no iba a decir nuestras audiencias, ¿verdad? Entonces ya tuve que hacer el Spanglish. Pero bueno, muchas veces a los que están ahí, también, por ejemplo, el buen Eddie y Damaris comentan mucho. Entonces se les agradece mucho que estén ahí. Eh, y bueno, como que sí habíamos platicado de hacer este episodio o este tema, pero era como uno de los temas acá, importantes porque nos gusta mucho y porque hay mucho que sacar, entonces como que medio lo postergábamos, pero por fin dijimos, pues vamos a empezar. ¿Para qué andar postergándolo? Y es que sí es muy importante para nosotros eh, y por muchas razones. Pero bueno, a mí yo pedí empezar para hacer como un encuadre, como una sistematización de algunas ideas que me parece que son muy importantes a la hora de entender y de abordar los mitos griegos. Primero sería hablar de la religión un poco, porque absolutamente todos los mitos en todas las culturas de la historia han surgido por motivos religiosos. Todos. No existe ningún mito que no haya surgido con una relación con la religión. Sin embargo, hay algo súper importante y algo que llama muchísimo la atención de los mitos griegos respecto a nosotros y respecto a la religión. Primero, son como que los que más conocemos separados de la religión, porque conocemos los mitos judíos, pero no los llamamos mitos judíos. Conocemos los mitos cristianos, no los llamamos mitos cristianos, los llamamos nuestra religión, los que fuimos creados como católicos, ¿no? Conocemos también mitos de India, conocemos, o hindúes, porque es del hinduismo, conocemos mitos budistas, conocemos mitos musulmanes, Nórdicos. islámicos. Los nórdicos son parecidos como los griegos. Conocemos el mito, pero no tenemos tanta relación con la religión. Eso sí los conocemos como mitos. Y también los de Egipto los conocemos como la mitología. Pero, por ejemplo, los otros les llamamos religión, a pesar de que también son mitos. Entonces, hay algo súper importante que hay que remarcar y es que de la religión griega no conocemos nada. No tenemos casi nada de conocimiento real, histórico, de la religión griega. Pero nada, por dos cosas. Básicamente es una, y es que no se escribía nada de la religión griega, por dos cosas. Uno, porque la religión, había dos tipos de religión, digamos. La religión del Estado y la religión mistérica, la religión esotérica, la religión privada. Y los que seguían las religiones privadas también pertenecían a la religión del Estado. Pero los de la religión del Estado no andaban escribiendo cómo eran sus ritos. ¿Por qué? Porque todo era de memoria. Porque de hecho la religión, o sea, la cultura griega era una cultura de la memoria. Y de hecho la musa principal de la que se desprenden todas es la memoria. Entonces ellos todo lo hacían de memoria, absolutamente todo. Y los rituales que eran de las religiones mistéricas, de las religiones esotéricas, eran ocultos y no podían escribirlos porque nadie se podía andar enterando de esas cosas. Lo tenías que vivir, lo tenías que atravesar, tenías que experimentar esas cosas y pues no se escribía, era algo que era para tu propia vivencia. Entonces, de la religión griega no tenemos datos fehacientes, no tenemos bien cómo era. ¿Por qué tenemos los mitos?
Los mitos que tenemos son las versiones de los artistas, y eso es bien interesante. No tenemos las versiones de la religión. Supongamos que en 4000 años, primero que hay una catástrofe digital y vivimos como un cyberpunk impresionante y se destruye todo y volvemos como una barbarie, y en 4000 años alguien trata de decir cómo era la religión cristiana, pero no encuentra textos fehacientes y no encuentra datos históricos y no encuentra misales y no encuentra nada de eso, pero encuentra la película de La última tentación de Cristo de Scorsese, encuentra el musical de Jesus Christ Superstar, encuentra la última, no, el Evangelio según Jesucristo de Saramago, y encuentra fragmentos de un evangelio apócrifo de Borges, y trata de ahí deducir cómo era la religión cristiana. No, no puede, es imposible que deduzca cómo era la religión cristiana, pero puede sacar algo de la religión cristiana, puede deducir ciertas inspiraciones espirituales, por supuesto, porque a final de cuentas los artistas eso hacen. Pero veamos, o sea, si hoy le preguntas a un sacerdote, digamos, como muy cercano a la religión, como digamos muy mocho, muy conservador, y le dices, estas obras que acabo de mencionar representan la espiritualidad cristiana o representan la religión, te va a decir no, 100% no. Eso es un poco, o sea, nosotros lo que tenemos es de Hesíodo, de Ovidio, de Homero, de Píndaro, tenemos cosas de dramaturgos, eran para el teatro. Ojo, el teatro nace como un instrumento religioso y nace para relacionarse, pero ya los dramaturgos que tenemos no son esos originales que era religión, ya los dramaturgos que tenemos son dramaturgos que lo hacen para el entretenimiento y para ganar festivales, y también los poetas. Entonces, para efectos religiosos e históricos, los mitos que tenemos no nos ayudan para saber cómo era la religión griega. Y hasta aquí nos vamos a quedar porque, voy a decir algo muy feo, no nos importa. No nos importa en el podcast y no nos va a importar de aquí en adelante cómo era la religión griega. Nos va a importar qué es lo que podemos sacar de esos mitos. Y la gran ventaja es que como tenemos mitos hechos por artistas, podemos sacar un chorro de cosas, pero muchísimas. Entonces, los artistas siempre lo que están haciendo, y esta es una palabra clave, están renovando el mito, lo están actualizando y le están dando un sentido para la vida actual. Y los mitos griegos son de los que más se han renovado y los que más se han actualizado. Lo hicieron esos poetas de los que estoy hablando, lo hicieron en el Renacimiento, actualizaron esos mitos, los tomaron y los volvieron a dar un sentido para lo que estaban viviendo política y filosóficamente en el Renacimiento, lo volvieron a tomar los románticos. Todos los pintores románticos vuelven a agarrar los mitos griegos y les vuelven a dar una interpretación. Lo vuelve a agarrar la época moderna, Sigmund Freud, el psicoanálisis, Jung, vuelven a tomar los mitos griegos y los vuelven a actualizar y les vuelven a dar un sentido. Y eso es lo importante de los mitos. Hay que actualizarlos y nosotros tenemos que actualizarlos. Si leemos un mito o si vemos una representación mítica y no lo actualizamos y no lo traemos y no le damos una impronta en nuestra vida, para nosotros es como haber visto un cuentito más o menos bien o más o menos mal contado. Pero los mitos justamente no son cuentitos. Los mitos son enseñanzas profundas de la vida. También hay que entender que un mito no es, al menos para efectos de este podcast y lo que vamos a andar diciendo, hay que separar la palabra mito de mentira, hay que separar la palabra mito de falsedad. La palabra mito puede tener una referencia histórica o puede no tener una referencia histórica, pero nos está enseñando una verdad, digamos, trascendente del ser humano. Nos está enseñando una verdad de lo que digamos el alma, si es que aceptamos que tenemos un alma. Nos está enseñando una verdad modelo de la mente, de la superación y de lo que podemos hacer como seres humanos, como sociedad, como individuos. Son verdades profundas, son verdades que trascienden simples condiciones históricas. Puede que estén, puede que no estén las condiciones históricas. Y luego la gente se enoja. No, es que, ¿a poco crees que en verdad Zeus hizo todo eso? Pues es que en realidad no importa si lo hizo o no. Y de hecho es obvio que no lo hizo. Y es obvio que nos están tratando de dar a entender otra cosa. Y hay que fijarnos esa cosa. Los mitos pertenecen al mismo reino de las metáforas. No nos están diciendo lo que nos dicen literalmente, nos están tratando de decir algo más. Y siempre tenemos que irnos para allá, a tratar de entender eso que es la otra cosa. Entonces, así se analizan los mitos. No sé,
Hay un historiador de las religiones, para mí el más importante, que se llama Mircea Eliade, se debería pronunciar Mircha, pero digamos Mircea Eliade, el cual odiaba a Freud y odiaba a Jung y odiaba muchas cosas, bueno, no los odiaba pues, pero decía, ya estoy harto y por muchos años vamos a ver a psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, todos sacando interpretaciones psicológicas de los mitos, lo cual no se debe hacer, pero bueno, la verdad es que sí funciona, sí es muy bueno, sí es muy padre, a él le gustaban las interpretaciones artísticas, pero cualquiera que agarre algo y lo actualice y lo traiga a su vida, lo está renovando y le está dando el sentido verdadero que es aportar algo para la humanidad. Solo como mención, así como ñoña, eh, cuando tenemos una religión, la religión tiene su mitología, es decir, sus narraciones que le dan sentido y coherencia a lo que hacen y las renuevan con rituales. Cuando no tienen esos rituales y cuando se pierden esos rituales, pero se queda la explicación general, a eso le llamamos mitología, justamente como los griegos. Ya no tenemos los rituales, pero nos quedamos con esas cosas, le llamamos mitología. Cuando no tenemos el mito, pero se quedan los rituales, le llamamos superstición. Hemos visto que mucha gente hace muchas cosas y que dice, no hagas esto por esto, si haces esto es mala suerte, quién sabe qué. Es el rito, o sea, tenemos que respetar el rito, pero no hay una explicación mayor, no hay una narrativa que le dé sentido, es una superstición y decimos, no, no importa. Entonces, una religión para que esté viva tiene que tener los dos, tiene que tener la gran narrativa mítica y tiene que estar renovada con los rituales y con los signos. Y en la religión católica esos son los sacramentos. Los sacramentos sirven para renovar la explicación mítica. Y pues nada más, esos serían como mis apuntes iniciales a la hora de que entendamos, porque vamos a hablar de los griegos, pero sí es importante, sí es padre hablar del chisme, es importante hablar de qué hicieron y qué tan padre está, pero creo que nuestra principal intención es renovarlos y que nuestra principal intención es leerlos y ver qué nos pueden traer, qué podemos aprender hoy, qué nos pueden aportar que podemos interpretar. A final de cuentas, también hay mucho de invención y mucho de imaginación en ello, pero para eso son. Por ejemplo, Joseph Campbell y Jung dirían, eso que decimos que estamos inventando, no lo estamos inventando, lo estamos revelando, lo estamos descubriendo. Es una verdad que estaba dormida y nada más la estamos despertando, porque la imaginación no es una invención, la imaginación es pues una remembranza, ¿no? Entonces, eso sería. Entonces, yo creo que ya felizmente, después de mi apunte ñoño que yo necesitaba hacer como para encuadrar algo, ya podemos hablar felizmente de mitos griegos. Oye, Alfa, que se me hace muy interesante para mí de todas las mitologías que existen, y no para mí, posiblemente sea la más famosa de todas, y que da mucho significado a muchas de las cuestiones que nosotros tal vez ni sabemos que existen por eso, ¿no? Algunos ejemplos, decías, por ejemplo, Edipo, ese es un caso muy famoso que utilizó Freud para este trastorno. 100%. La Vía Láctea, por ejemplo, y que bueno, la gente no sé si sepa, pero bueno, hace referencia a una vez que estaba amamantando Hera y de ahí, bueno, sale su leche y de la leche nace la Vía Láctea, ¿no? Porque la muerde Hércules, ¿no? Es El correcto, sí. mordisco mamadísimo de Heracles. Así es. Y hay, así hay muchos ejemplos, los mismos astronautas que hacen obviamente el link con los argonautas. Ujú. Muchos son los casos y es muy interesante cómo esta mitología tan rica en historias, pues da sentido a muchas de las cosas que nosotros vivimos el día de hoy. A mí se me hace fascinante porque hablar de mitología desde sus inicios es muy difícil. Sobre todo el inicio a mí se me hace muy complicado hablar de Rea y Cronos y cómo fueron ellos creados y a partir de cómo ellos se transformaron en dioses, fueron saliendo los titanes y es una historia muy complicada de poder desenvainar poco a poco por lo que tú comentabas, ¿no? O sea, de cómo fue constituida esta religión y cómo únicamente tenemos, pues, pocos lugares de donde asirnos para realmente contar la historia que ellos quisieron contar en algún momento. Bueno, pues el día de hoy estuve por ahí investigando. A mí me gusta mucho la mitología y hay muchos dioses de los que me gustaría hablar. Por ahí habíamos platicado fuera de cámaras. A mí me apasiona el tema de Hércules, pero decidimos igual y más adelante si a ustedes les gusta hablar de él, porque es muy, muy largo, sería la palabra adecuada. Hablar del mito de Hércules es muy fascinante y muy largo. Y el día de hoy elegí a dos que yo creo que no son dioses tan conocidos como hay otros que sí. O sea, todos conocen
tres, cuatro grandes, ¿no? O sea, por supuesto que todos saben quién es Zeus, saben quién es Hades, etcétera. Pero el día de hoy quiero hablar de dos en particular. Un poquito les voy a hablar de lo que traje preparado de Hera y de Hermes, que creo que son dos dioses que no conocen tanto, ¿no? Hera era la hermana y esposa de Zeus. Ambos eran hijos de Rea y Cronos. Hera, reina del cielo, era el equivalente femenino de Zeus. Las griegas, de hecho, la veneraban como la diosa del matrimonio y del hogar. Además, ella era la protectora de algunas ciudades como Estínfalo, donde la apodaban era la viuda, haciendo énfasis en las veces que Zeus la engañaba, ¿no? Y esto es muy, muy curioso Tenía porque labios muy gruesos, por eso era la viuda. era muy, incluso entre los mismos, pues sí, las mismas personas que seguían a Hera, pues sentían esta empatía con ella, ¿no? De que pues Zeus jugaba con ella las veces que ella quería, e incluso en esta ciudad así la apodaban, ¿no? Algunos hijos famosos de Hera son Ares, por ejemplo, Hebe y Hefestos. En el caso de Hefestos, por cierto, ella lo concibió con propios medios sin ayuda de Zeus. Un poquito para vengarse por él, según relatos, también habría concebido y dado luz al monstruo Tifón. Algo similar a lo que hizo Zeus con la diosa Atena, que no, la diosa Atena salió literal de su cabeza. Algo similar pasó con Hefestos. Hera fue conocida por su implacable furia por las numerosas aventuras de Zeus, ¿no? La más famosa, sin duda alguna, fue esta, y el odio que le tenía a Heracles, que literal habíamos comentado en alguna ocasión, que Heracles significa literal famoso por Hera, ¿no? O sea, Hércules, que obviamente viene de Heracles, es literal el nombre famoso por Hera, que es muy interesante. Otros ejemplos, Zeus tuvo un hijo con la ninfa Calisto. Hera obviamente se enojó mucho y la transformó en osa. El hijo de Calisto creció y salió de cacería. Hera le puso enfrente a la osa, pero Zeus llegó de último minuto a salvarla y la dejó en el cielo como una constelación que sí, adivinaron, pues es la osa mayor, ¿no? Bastante interesante. A la postre, su hijo se convirtió después en otra constelación que sí, adivinaron, sería la osa menor. La venganza del concurso propiciada por la diosa Discordia y que Jorge contó en el capítulo de Héroes, que provocó la famosa furia de Hera. Por ahí, si quieren una explicación más grande, pueden ir a nuestro capítulo de Héroes, ahí lo explica muy bien Jorge. Y ella juró, se enojó tanto por esto que sucedió, que juró vengarse de París y también de su país. Y bueno, pues digamos que las cosas no terminaron muy bien. Ahora les voy a hablar un poquito de Hermes, que me parece también un dios muy fascinante. Hermes, este dios le da nombre a la prestigiosa marca, ¿no? Hermes era conocido como el dios de los pies ligeros y de la inteligencia veloz. Hermes era conocido como el mensajero de los dioses, hijo de Zeus y Maya. Maya era la hija de un titán, el titán Atlante. Hermes era un hermoso joven, usaba casco y sandalias aladas y portaba un bastón con serpientes ensortijadas llamada cautuseo, igual al símbolo actual de los médicos, símbolo que también era el emblema de los heraldos. Entonces, la próxima vez que vaya con su doctor, si ve este famoso símbolo del bastón con las dos serpientes, es precisamente en honor al bastón que utilizaba Hermes. Hermes era muy conocido y tenía muchísimas tareas. Algunas de las tareas que tenía Hermes, por ejemplo, él era el dios del comercio y de los mercaderes. Él guiaba a los muertos hacia el Hades también. Hacía de mediador entre Zeus y algunas personas o algunos dioses. Personas digo porque también hacía mediador entre algunos humanos en algunas historias. Él era patrono de los niños y de los héroes. Servía de guía a pastores y viajeros, indicándoles el camino. Era venerado por los atletas y los gimnastas. Entiéndase los gimnastas, aquellos que hacían gimnasio, porque sí, ya desde hace muchísimo tiempo en aquellos ayeres, ellos hacían gimnasio, ¿no? Y eran conocidos por sus cuerpos que tenían increíbles los atletas atenienses. Entre sus principales hazañas, Hermes era conocido como el matador de Argos, monstruo que por cierto mató cuando él era solo un niño. Hermes fue hasta eso también un papaluchón. Nunca se casó, nunca tuvo esposa, pero engendró hijos. Pan fue uno de ellos y el más famoso de todos, quizá Hermafrodito.
que obviamente pues lo tuvo con Hermafrodita y de ahí viene el término, ¿no? El término, si ustedes han escuchado la palabra hermafrodita, se refiere a que tiene pechos y genitales masculinos, viene precisamente de este hijo de Hermes y Afrodita. Una de las historias más famosas bueno, este primero quiero comentar un dato curioso que me pareció bastante simpático cuando lo leí. Eh, Como dato curioso, Atenas estaba llena de falos esculpidos llamados Hermes, obviamente en honor a él, ¿no? Y eran unos pilares de mármol o bronce y servían como indicadores de caminos y linderos. Entonces tú ibas caminando y para señalar un camino estaba este gran falo que guiaba y bueno, era en honor a Hermes. Entonces, bueno, pues es una historia bastante peculiar, por decirlo menos. Una de las historias más famosas de Hermes pasó cuando él solo tenía un día de nacido, ya que le robó todo el ganado al dios Apolo. Lo engañó, sacrificó a 2 animales y los demás los escondió en una cueva. Ambos dioses hicieron las paces cuando Hermes devolvió el ganado y ofreció a Apolo la lira, que por cierto acababa de inventar, dando muerte a una tortuga y estirando las cuerdas sobre su caparazón, con la que se obtenía un bello y vibrante sonido. Apolo amó este instrumento y después se hizo famoso y varias historias de Apolo desencadenaron con la lira que le regaló Hermes, uno de los dioses para mí más infravalorados, podría decir. Se me hace una historia bastante interesante la de Hermes y la de Hera. Y bueno, estos son los dioses que yo quería hablar. No sé si tengan algún aporte, Alfa o Márquez. Hermes sí, es bien, bien fascinante. También es el psicopompo. Es el que ayuda a las almas a conducirse por los infiernos. Y luego es tan importante Hermes que luego va a ser, digamos, el dios principal en ese sentido de comunicación, de mensaje, de transmisión de sabiduría, de la tradición que luego se va a llamar como la tradición gnóstica, la tradición alquímica, la tradición hermética. Y lo que te platicaba de que luego también lo van a asociar directamente con ese antiguo dios que se llamaba Jehuti, y luego le pusieron Tot en Egipto, que también lo menciona este mismo Sócrates, inventado por Platón, obviamente. Creo que es en el Ión o en el de la escritura, creo. Ahí menciona al dios Tot. Y Hermes va a ser, obviamente, como tú dices, el padre de la medicina, y los mensajes que le daba a Asclepio son de alguna manera como los mensajes de la sabiduría, digamos, perenne, de la sabiduría de toda la existencia, dirigida hacia el hombre, oculta en códigos, porque no puede ser como, no es tan fácil que la puedas entender, por lo tanto hay que saber cuidarla, porque en malas manos podría hacer mucho daño, y porque es como, hay una película, no me acuerdo, en donde Jack Nicholson está en un juicio de guerra y que dice, "You want the truth, you can handle the truth". Cuestión de honor con Tom Ajá. Cruise. Que dice, ¿quieres la verdad? No puedes manejar la verdad. De hecho, gran parte de todas las ceremonias y de los ritos mistéricos y esotéricos, precisamente es eso. La verdad te será dada, pero no de entrada en la cara. Tienes que atravesar muchísimos pasos para poder acceder a la verdad. Ahorita no estás preparado para manejarla, ¿no? Entonces, ese es hasta allá va a llegar esa leyenda del Hermes como transmisor de sabiduría de los dioses. Oye, Alfa, y se me hace muy interesante cómo no todos eran quizá 2 o 3 dioses en específico que tenían tareas muy marcadas por los mismos dioses. Obviamente, en este caso Zeus, en el caso de Hermes, que era el mensajero, el dador de mensajes, y por ejemplo Hefesto, que era el que hacía los instrumentos, y no sé, me parece curioso cómo algunos dioses también tenían como que sus tareas específicas, ¿no? Se me hacía muy interesante esa parte. Gracias, Alfa. Bueno, y ahora vamos a dejar por ahí que continúe Jorge. ¿Qué traes, Jorge? ¿Qué traes? Nada más con un apunte medio inútil. En algún registro histórico, creo que fue de Atenas, quedó ahí como documentado un evento que hubo justo con las Hermias, con esas estatuas en donde había un falo que representaban como el poder de Hermes sobre los límites y las fronteras. Y un grupo de jóvenes pedísimos se pusieron a tumbar todos los faros que pudieron, ¿no? Entonces, cuando despertaron, todos los atenienses encontraron que ya todos los falos de las Hermes estaban completamente destruidos. Y esto solo quizás ahorita en nuestros tiempos sería como muy
pues sería chistoso, pero en ese entonces en realidad era algo súper ultra serio, porque como ambos bien apuntan, o sea, Hermes era uno de los dioses más importantes dentro de esa religión. Y Pero también nos bueno, Oye, enseña que los punks han existido desde siempre. desde siempre. a estos chavos los enviaron al exilio y de hecho confiscaron sus propiedades, ¿eh? O sea, realmente se enojaron muchísimo con ellos. Sí, pues es que ahora sí que se metieron con materia sagrada, tal cual, con el poder sagrado, patriarcal, pero bueno, Justamente lo que iba a ser el poder sagrado, no, para los griegos, porque era una cultura muy patriarcal y yo lo voy a tomar más adelante. Una de las principales cosas contra las que luchó toda la cultura griega que conocemos de esa época fue contra el matriarcado. Y por lo tanto eran falos. Porque, por ejemplo, en Mohenjo-Daro, que es donde en el Valle del Indo, que es donde se instaló el hinduismo, llegaron los arios, ahí tenían las mismas estatuas, pero había dos, el Lingam y el Yoni. Estaba el falo, pero también estaba la que representaba a la parte femenina. Y acá no, acá nada más tenían el falo. Acá eran como un poquito más integrales y acá no es los hombres mandamos porque sí tuvieron una historia real de dominio y de conquista sobre sacerdotisas y sobre importancia de los hombres sobre las mujeres. Perdón, Marquiños. sí, de hecho yo también abordaré un poco esta cuestión patriarcal porque yo les quiero hablar hoy de Afrodita y para hablar de Afrodita y entender bien esa diosa justo vamos a entender ahí algo que pasaba dentro de la civilización griega en esta como doble visión que se tenía de interpretación del hombre y de la mujer, ¿no? Cómo se veían con ojos completamente distintos. Afrodita es una de las diosas más importantes de la religión griega, pero por mucho, de hecho, es quizás la más mencionada de todas, por ahí podría estar compitiendo en eso con Zeus, pero Afrodita debe ser el número uno. Y es porque Afrodita, dentro de las muchas cosas que representa, la más importante de todas, pues es el deseo sexual tal cual. Los dioses griegos tienen algo, ni sabes de eso, Alfa, o sea, no sé por qué le haces así. Yo soy un santo, yo soy un sencillo, yo no tengo nada de eso, ustedes bestias peludas. O sea, en realidad, algo que tienen luego muchos sistemas de religiones politeístas es que muchos de ellos en realidad hacían una personificación directa entre alguna fuerza de la naturaleza y un dios, tal cual, ¿no? Hay muchas fuerzas de la naturaleza, una podría ser, por ejemplo, el rayo, otra podría ser los océanos, maremotos, temblores, el fuego, lo que quieras. Pero una de las que se consideraba dentro de todas esas precisamente era la pasión sexual y era una de las fuerzas de la naturaleza más poderosas que parecía haber porque es una de las que más nos pegan a nosotros los seres humanos, o sea, que más nos manipulan. Y justo eso es lo que representaba Afrodita. Afrodita luego a veces la gente dice que era la diosa del amor, pero es que en realidad sería nada más la diosa de un amor sexual, no sería la diosa de un amor romántico, ni siquiera de un amor afectivo, ni siquiera de un amor filial, por ejemplo, ¿no? O sea, el amor que le tendrías a un hermano, o el amor que le tendrías a un hijo, a un padre, a una madre, a un mejor amigo, una mejor amiga, eso no. Afrodita no tiene que ver con eso, ni siquiera lo romántico. Lo romántico, en algún momento de la historia, se agarraron a Afrodita posteriormente, algunos autores, sobre todo romanos, y ellos sí se metieron en ya cuestiones de una Afrodita romántica también, pero eso ya fue una invención muy posterior, es una interpretación, al menos que es un poco como neoplatónica, pero antes de eso, durante casi toda la historia de la civilización griega, entonces ella simplemente era deseo sexual. Y eso es extremadamente fuerte y también es muy interesante, y es por eso yo creo que pues es tan mencionada, porque en cualquier historia de la mitología griega en donde hubiera ahora sí que como protagonista un deseo sexual importante, entonces ahí iba a estar implícita como la acción directa de Afrodita. Afrodita, si me pusiera a hablar de sus orígenes, no quiero hablar tanto de esto, pero es también una diosa interesante porque tiene al menos dos versiones de nacimiento distintas. En una de las versiones, Afrodita, la Afrodita que acaban diciéndole como una Afrodita más común, es hija de Zeus, pero en otra de las versiones, Afrodita nace de los genitales castrados de Urano. Urano acabaría siendo como el abuelo de Zeus, hace cuenta, como para que traten de identificar más o menos en un árbol genealógico en dónde estaría Afrodita. Eso querría decir que Afrodita sería una generación arriba de Zeus en una de las versiones y una generación abajo de Zeus en otra de las versiones. Tiene cierto sentido que se intente poner a Afrodita
más cercana al inicio de los tiempos, más cercana al inicio de la creación, porque es una forma de decirnos que, a fin de cuentas, para que la vida siga su curso, hace falta el amor sexual, ¿no? O el deseo sexual, y por eso se pone usualmente Afrodita, digamos que más cercana a la creación en una de las versiones, y otra representación como de lo que se liga a Afrodita, que sería como el Eros, que en una de las versiones lo ponen a Eros o a Cupido como hijo de ella. Eros también tiene un nacimiento casi al inicio de los tiempos. Sí, David. No, nada más quería mencionar que una de las pinturas más famosas de Sandro Botticelli fue precisamente el nacimiento de Venus, creo que se llama De la Venus. pintura, que hace alusión exactamente a lo que estás comentando. Que ahí se ve que nace del mar, o sea, esa es la Afrodita que le llaman Urania, ¿no? Que nace de Urano, se cuenta, y que nace del mar. Y de hecho de ahí proviene su nombre. Pero bueno, me voy a meter a la parte rica, a la parte de la carnita, ¿no? Así como a lo sabrosito de la historia, porque creo que con Afrodita de eso precisamente sobra. Primero voy a hacer un análisis por ahí para que entendamos un poco más el tipo como de personalidad que tiene Afrodita. Lo voy a ligar con algo de la civilización griega, y quiero terminar con una reflexión justamente de lo que sería este deseo sexual personificado desde la interpretación griega, y cómo eso todavía hasta nuestros días, yo creo, que nos puede traer muchísimos aprendizajes. Y está muy padre esa parte. Primero, para entender más o menos qué sería Afrodita, contaré una pequeña historia en donde Afrodita se enamora de un mortal. Hay un mortal que se llama Ancaísis, y Ancaísis es el papá de Eneas. Eneas, para quien no sepa, es el personaje principal de una obra muy importante que se llama la Eneida, y es uno como de los guerreros más famosos para los romanos, pero es un guerrero troyano. De hecho, Eneas pelea en la guerra de Troya. Y Eneas es hijo de Afrodita y es hija de Ancaísis, un mortal. En la mitología griega es bien común ver relaciones de dioses con hombres, eso es muy común, pero generalmente son relaciones de dioses hombres con mujeres humanas. Casi siempre así es como se ordena. Y cuando un dios hombre como Zeus, por ejemplo, tenía sexo con una mujer humana, como lo sería, no sé, Alcmene, la mamá de Hércules, generalmente las cosas funcionaban y no pasaban nada fuera del otro mundo, ¿no? Lo que sucedía usualmente es que si un dios se enamoraba de una mujer, iba a encontrar la manera de acostarse con ella, así tal cual, y después de que se acostara con ella, siempre iba a haber de por medio un embarazo, y generalmente en ese embarazo iban a nacer un varón. No siempre, Helena de Troya, por ejemplo, es hija de Zeus, pero usualmente era hombre. ¿Por qué demonios cuento todo esto? Porque Eneas es una de esas pocas veces en donde ese ser humano mortal nace de un humano varón y de una mujer diosa, que es Afrodita. Afrodita se acaba enamorando del papá de Eneas por una especie como de venganza de Zeus. Haz de cuenta que durante toda la mitología griega vamos a ver cómo Zeus y Poseidón y todos los demás grandes dioses tienen un chorro de relaciones sexuales con humanas, y muchas de ellas se le atribuyen precisamente a que Afrodita tenía el poder de poder hacer que cualquier ser humano, cualquier animal y casi cualquier dios pudiera enamorarse de quien ella quisiera. Era como si de repente te desbordara la pasión sexual y realmente no pudieras contenerte hasta que lograras, digamos que, culminar ese acto sexual. Y ese era uno de los poderes más importantes de Afrodita, si no es que el más importante de todos. Ella tenía ese poder sobre cualquier dios, con excepción de 3 diosas vírgenes, que era Atena, que era Artemisa y que era Hestia. Sobre ellas 3, Afrodita no tenía poder, pero sobre todo los demás sí, incluyendo Zeus, que era el dios de Dios, ¿no? Entonces, Zeus un día ya estaba harto de que Afrodita lo hiciera acostarse con un montón de mujeres, que Afrodita hiciera que le llegara esta pasión externa que Zeus realmente no pudiera controlar. Sí, pobre pobre vato, vato, qué ¿verdad? gran Cómo es víctima. sufridote el güey. este, y ya no aguantaba, ¿no? Esa bajeza, porque para los dioses a cierto punto, acostarse con una humana era una especie como de, ahora sí que de rebajarse, ¿no? O sea, yo soy un dios,
yo soy la crema de la nata, y ahí me ando metiendo con mortales que no valen madre. O sea, es un poco como la interpretación, y Zeus ya estaba hasta la madre de tener sexo con chavas hermosas diferentes todos los días. Y para vengarse de eso, provoca que Afrodita se enamore de Anchises, este humano. Aquí voy a hacer un apartado así cultural para decir nada más una nota interesante, y es que aunque Afrodita fuera la diosa personificada del deseo sexual, en realidad otros dioses también podían despertar ese deseo sexual. Lo que pasa es que, digamos que los poderes de cada dios estaban limitados no tanto por sus capacidades, más bien como por lo que se le asignaba a cada uno, ¿no? O sea, Zeus podía hacer el trabajo de Afrodita y Afrodita hasta cierto punto el trabajo de Zeus, pero se respetaban sus propias, digamos que, labores, ¿no? Ese es el punto. Entonces, Afrodita cae Perdón, nada profundísimo. más otro tipo de anotación que Anquises, o como tú le dices, Anchises, es un equivalente a Adonis. Adonis, creo que es frigio Adonis, pero sí es el mismo, es la misma, digamos, entidad, es el mismo mito. Es un equivalente, sí. Aunque bueno, para los griegos sí también llegó a estar separado. Ya existían al mismo tiempo las dos figuras. Claro, sí, sí. Pero bueno, Anchises o Anquises. Estás en mute, Alfa. Eso es lo que pasaba más en el mundo griego. Tenían su equivalente del cual surgieron y luego además ya tenían como su Sí, se propia personalidad y su diversificaban. propia historia, exactamente. Sí. Ok, bueno, entonces el punto es que Afrodita no tuvo de otra más que enamorarse de Anquises o Anchises. Entonces se le apareció a él una noche, le dijo que era una princesa y le dijo que era su destino casarse con él. Afrodita, todas las diosas eran hermosas, todas, pero quizás la más hermosa de todas era Afrodita. Quítale el quizás, eso es muy obvio que era la más hermosa. Y básicamente, o sea, ese güey estaba fregado. O sea, imagínate un día estar así pisteando tranquilo ¿Quién en tu sabe? casa y que de repente se te aparezca el deseo sexual personificado y te diga, pues vamos a darle, ¿no? O sea, pues imagínate. Sí, Alfa, ¿qué vas a decir? No, Dilo. iba a decir, imagínate que estás y llega el bicho y te dice, "Siu". Por eso me quise callar. No, no es comparable. Bueno, para ti sí, Alfa, pero para el resto de nosotros creo que no. Pero, o sea, imagínense lo que es eso. Tienes ahí a la sexualidad tal cual y a la belleza tal cual personificada diciéndote, ¿sabes qué? Pues me gustas, ¿no? Para esto, cuando los dioses se le presentaban a los humanos, casi siempre agarraban una forma distinta. Una de ellas ya la había mencionado y es que si tú veías el rostro real de un dios te quemabas y te morías. Pero la otra de ellas es que también si veías a un dios en toda su gloria, pues te ibas a asustar, ¿no? Independientemente del rostro. Eran mucho más grandes que nosotros, más fuertes, más bellos, más todo. Entonces, Afrodita agarró una forma humana más pequeña, menos bonita, pero aún así hermosísima, y en esa otra forma humana quiso como intentar ligarse a Anquises. Y cuando Anquises la vio, Anquises luego empezó a dudar y dijo, en la madre, o sea, de seguro es una diosa, está hermosísima, o sea, yo nunca he visto una mujer tan bella como ella. Entonces lo que empezó a hacer fue, empezó a hablar con ella de una forma muy delicada, ¿no? Como tratando de no hacer enojar a la diosa y ver si existe una forma como de batearla sin que él fuera completamente destrozado por esa divinidad. Pero Afrodita empezó a seducirlo a través de las palabras. Afrodita no solo es diosa de la sexualidad, también era la diosa a la que se le atribuía, por ejemplo, la retórica. O sea, este arte de hablar para convencer, no para encontrar verdades, o sea, para hablarle bonito a alguien y convencer, también tenía que ver con ella. Y tiene sentido, ¿no? Como que ahora sí que este verbo que te avienta Alfa para que ligue contigo es eso. O sea, lo que hay detrás es esta Afrodita que te enseña a endulzar el oído para acabar acostándote con aquella persona que deseas. Entonces, no solo era hermosa, sino que además tiene una lengua de oro, ¿no? Literal y figurativamente hablando. Y pues Anquises no tuvo de otra más que caer en los brazos de Afrodita. Entonces se acostaron, tuvieron un sexo divino, impresionante, maravilloso. Y al otro día, cuando se despierta Anquises,
voltea a ver al lado de la cama y se da cuenta que al lado de la cama hay una mujer tremendamente hermosa y que está casi tocando el techo con la cabeza, y se da cuenta, pues, en la madre, ¿no? O sea, si era una diosa, ya me jodí. Entonces empieza a tratar de buscar misericordia en esa diosa. Él todavía no sabe quién es. Entonces lo que empieza a hacer es, empieza a decir una por una todos los nombres de las diosas que se saben, ¿no? Y a ver, seas Hera o seas Atena, no, porque es virgen, pero, o sea, empiezas como a mencionar a muchas diosas y dice, o sea, por favor, pues te pido que tengas piedad de mí, o sea, no te pido más, o sea, te pido que simplemente no te vayas a vengar por lo que acaba de suceder. Yo sé lo que le suele pasar a los humanos que tienen sexo con diosas. Yo sé que su vida se les acaba. ¿Por qué demonios Anquises sabía esto y por qué tenía tanto miedo? En esa civilización griega patriarcal, en el sexo se tenía una creencia que era que en el sexo había una de las dos personas, o sea, en la pareja estaba la parte que era la dominante y la parte que era la dominada, la parte que era la activa y la parte que era la pasiva. Y en una relación sexual entre un hombre y una mujer, la parte activa siempre iba a ser el hombre, era como se creía, y la parte activa pasiva siempre iba a ser la mujer. Ellos tenían un entendimiento muy directo de esto y era básicamente quién penetra a quién, así tal cual. O sea, ahora sí lo voy a dejar caer, así tal cual, ¿no? El que penetra es Literal. literal, el que penetra es el activo y el que es penetrado es el pasivo. Eso también aplicaba para hombres, porque como sabemos, en la cultura griega, sobre todo los atenienses de cierta época, pues las relaciones entre hombres eran muy común, relaciones sexuales, pero inclusive ahí había reglas, o sea, el hombre mayor tenía que ser la parte activa y el hombre menor de edad tenía que ser la parte pasiva. Mientras eso se respetara, se veía como una buena relación, y si eso se invertía, entonces se veía como una falta importantísima, como digamos que a la moral de la época. Entonces acá, ahí está, digamos que el gran problema entre que un hombre varón se acueste con una mujer diosa, y es que el hombre varón va a ser el activo y la diosa mujer va a ser la pasiva, porque el hombre la va a penetrar a ella. Si invirtiéramos los roles, si fuera un dios hombre y una mujer humana, no pasa nada, porque ahí se tendría como ese equilibrio y ese orden que ellos consideraban el orden adecuado, patriarcal, para tener sexo, pero con una diosa a la fuerza se iba a romper. Entonces, esto para cualquier diosa, incluyendo Afrodita, pues era una mentada de madre, ¿no? O sea, ¿cómo demonios yo, una diosa poderosísima, hermosísima, bellísima, eterna y lo que sea, pues me dejé someter sexualmente por este güey, ¿no? Que no es nada, que es un humano chiquito, débil y que en cualquier momento se va a morir para siempre, ¿no? Y no solo eso, sino que además tuvimos sexo y eso quiere decir que vamos a tener un hijo y eso quiere decir además que mi hijo va a ser mortal, ¿no? Y eso es una doble mentada de madre para una diosa, porque si se encariña con él, una, va a tener un hijo que es muy inferior a ella, y dos, si se llegara a encariñar de ese hijo que es muy inferior a ella, lo va a ver crecer y desarrollarse y morirse muy rápido, y ya va a tener que quedarse viva con ese recuerdo de ese hijo que se le murió. Entonces, para las diosas era perder o perder, así de simple. Para los dioses varones no tanto, pero para ellas sí. Esa es la razón por la cual entonces Anquises está completamente consternado, porque sabe lo que acaba de hacer. Sabe que rompió un equilibrio moral divino de aquella época. Afrodita, desde el inicio, le da a entender que está, desde ahorita, que siente casi hasta asco por lo que acaba de suceder, por el sexo que acaba de tener con él. Y dice que al hijo que vayan a tener juntos le va a poner de nombre Eneas. Eneas significa algo así como luto, tal cual. Es como este dolor del luto, ¿no? Entonces, desde el nombre que le está poniendo a su hijo, ella ya está manifestando lo que significó esa relación sexual entre ellos. Después, Afrodita dice que está bien, que lo conmovieron las palabras de Anquises, y que le promete que no le va a pasar absolutamente nada, siempre y cuando él nunca le diga absolutamente a nadie quién es la mamá de Eneas. O sea, que él siempre diga, la mamá de Eneas, pues es una humana, ¿no? Cualquiera, así que me topé en algún lado. Casi la mamá de Jon Snow, ¿no? Ese es el punto. Mientras cumpla eso, no le va a pasar nada. Y luego Afrodita le dice a Anquises, mira, para que estés más tranquilo, te voy a contar una historia que tiene que ver con alguien de tu familia.
O sea, en realidad los dioses siempre hemos tenido como que cierto interés por tu familia y para que veas que haciendo bien las cosas puedes prosperar, le cuenta una historia de un, digamos que antecesor ahí de él que se llama Tízanos. Y Tízanos es un humano que le pidió a una diosa, la diosa creo que del alba, le pidió un deseo y su deseo fue no envejecer nunca. Y la diosa del alba, que se llama Io, le concedió el deseo. Le dijo, está bien, tú serás el primer humano que vivirá para siempre. Pero lo que no le dio fue juventud eterna. Entonces Tízanos empezó a envejecer año con año, pero era eterno, ¿no? Si alguna vez yo de niño veía una caricatura que se llamaba Ranma y medio, y en Ranma y medio todos los viejitos eran una pasita chiquita, ¿no? O sea, como que mientras más envejecías, más chaparrito te hacías, y más o menos fue lo que le pasó a Tízanos. Entonces era una pasita humana, así hasta que acabó siendo un chicharrón humano que solo se quejaba y que su único deseo era morir, ¿no? Esa es la historia que le cuenta Afrodita a Anquises para decirle, tranquilo, o sea, ve, a Tízanos no le fue tan mal, ¿no? O sea, después de tener una relación con una diosa, a ti te puede ir bien. Sí, Alfa. Pasa lo mismo con la Sibila de Cumas y Apolo. Sí, Y justo solo iba a decir eso. el apunte que yo quiero hacer es, bueno, no voy a profundizar en eso, el apunte es diferente. Aquí, por ejemplo, Anquises está asustadísimo por algo que él, entre comillas, hizo. En realidad, la culpa la tuvieron completamente los dioses. Él Sí, solo es claro. un peón en un juego corrupto. Pero eso es muy de la cultura griega y es muy de la mayoría de las otras religiones en donde el humano está para sufrir lo que quieran los dioses. O sea, somos peones en juegos corruptos de las divinidades. ¿Cuándo empieza aquello de que se le puede pedir justicia a un dios? Con la cultura judía. Son los primeros que dicen, a ver, tú me prometiste eso, tú se supone que eres bueno, tú se supone que eres, entonces yo qué onda. Y uno de los mejores escritos al respecto de eso es el libro de Job, que ya lo hemos mencionado y seguramente vamos a volver a mencionar muchas veces. Pero hasta antes de los judíos, los dioses eran amorales. No tenían una moral humana y tal vez tenían ciertas reglas, tenían tal vez ciertas costumbres y se pueden enojar lo que sea y se pueden contentar como sea. A lo más que podía aspirar un ser humano es, como dice Jorge, a pedir misericordia o a pedir favores, porque a veces solo de ganas te cumplían tus deseos, pero solo de ganas, jamás por justicia o jamás porque te lo merecieras. Oye, Alfa y Jorge, de hecho hay muchas historias así como bastante tricksters de los dioses, entre ellos Zeus, que se disfrazaban como peregrinos solamente para ver cómo actuaban los humanos y castigarlos y hacerles la vida miserable. O sea, así como tú dices, literal era un juego para ellos. Ellos vivían jugando con los humanos y haciendo que pasaran las peores calamidades o los premiaban de alguna forma, pero casi ninguna de las historias terminaba bien. Yo voy a hablar un poco de eso con Dioniso al rato que vuelva a entrar, pero sí, nada más era eso. Stay tuned. Sí, definitivamente nos utilizaban pues como su medio de entretenimiento muchas veces, ¿no? Pero más allá de eso no éramos realmente. Justo por allá va un poco mi reflexión final con algo de lo que acaba de decir Alfa. Ahí el caso que mencionó rápido Alfa, no me voy a clavar en él, pero el que pasa con Apolo, de una sibila, justo es similar, o sea, también Apolo le concede la vida eterna, que es lo que ella quería, pero ella se le olvida pedirle la juventud eterna. Y creo que, bueno, no le da vida eterna, creo que le da un año por cada grano de sal en el mar, ¿no? Algo así. O sea que no es eterna, pero no manches, o sea, esa morra va a vivir chingos de millones de Sí, va a años. vivir más que nosotros. Y le pasa lo mismo, o sea, la morra acaba siendo un chicharrón humano, ¿no? Siempre son así los dioses. Si algún día, no digan que no aprendieron nada de valor en este podcast, si un día se les aparece un dios griego y les pide y les ofrece un deseo, tienen que fijarse en todas las malditas letras chiquitas, llegan todas y pidan todo lo posible porque si no ya valió madre, ¿no? Y si no Juventud saben, eterna y vida eterna las dos, porque se me hace que esa señora es el Bastel Gordillo. O sea, y envejece horrible y no se muere. el chicharrón humano. Qué horror. Ya no voy a poder sacar esa imagen de mi cabeza, Dave. Gracias. Pero bueno, creo que aquí ya vimos más o menos entonces, ya en ya poniéndole nombres y viendo una pequeña historia, pues cómo nos trataban a los humanos, ¿no? Estos dioses, fuera quien fuera. Si quieren saber el final, Ancaíses después se queda medio cojo porque se va a un bar a platicar
a pistear con amigos y en el bar se pone pedote, ¿no? Y uno de los amigos le dice, que si tuviera la oportunidad de acostarse con una chava que está ahí guapísima, le dice, ¿con quién preferirías? ¿Con ella o con Afrodita, no? Y la respuesta de Anquises fue, pues la verdad es que ya me acosté con las dos y la pregunta es estúpida, ¿no? Pues con Afrodita. O sea, el típico güey borracho presumiendo sus conquistas sexuales. Entonces lo escucha Zeus desde el cielo y por andar de hablador le manda así un pinche rayo que lo deja medio cojo y medio jorobado por el resto de su vida. Lo deja como blandengue, así como Sí. débil. Justamente tú dijiste, un hombre es débil a comparación de un dios, pues te va a quedar 10 veces más débil. Tal es así que Eneas lo tiene que andar cargando para todos lados. Ajá, sí, justo. Y ya de esa historia... Ah, pobre cabrón, de verdad, pobre güey. Pero se acostó con Afrodita. Al A ver, menos. ¿lo pagarías tú? Yo no lo pago, yo no lo pago. Yo lo pago los 88. Bueno, en la Ilíada, Eneas pelea en la guerra de Troya, que ya los conté en otro capítulo que se llama Héroes. Si no lo han visto, vayan a verlo. En la guerra de Troya, Eneas es un guerrero troyano. Y en una de las ocasiones, él está a punto de morirse y Afrodita lo salva, lo carga y se lo lleva así volando. Pero alguien le alcanza como a herir levemente uno de los pies a Afrodita y Afrodita lo que hace es tirar a la chingada a Eneas, ¿no? Y se va ella a resguardarse y hacer que le curen su piecito, su manita, no me acuerdo qué eran. O sea, para que vean otra vez lo que somos los humanos para los dioses. O sea, él que era su hijo, su instinto maternal sí lo llevó a echarle paro, pero una vez que le rasgaron parte de su pie, una herida muy superficial, ella lo suelta a la fregada y lo deja caer otra vez al campo de batalla, ¿no? Y se va casi llorando. O sea, otra vez parecen dioses como humanos poderosísimos, grandiosísimos, y al mismo tiempo son como niños berrinchudos y caprichudos. Esto lleva, por ejemplo, luego a pensadores como Platón a hacer esta reflexión si realmente esos dioses eran mejores que nosotros o en realidad peores que nosotros, porque parecería que muchas facultades humanas, por ejemplo, el hecho de poder ser compasivos, pues ellos no las tendrían. Sí. Oye, Sí, rápidamente te quería hacer la pregunta porque me parece que pega mucho con lo que dijiste. Ahorita hay una serie muy famosa que se llama The Boys, que pretende ver, pues obviamente casi todos los héroes de The Boys son como los dioses de DC, o sea, dioses, digo, superhéroes que prácticamente son dioses. ¿Y cómo juegan precisamente a esto? O sea, no son héroes misericordiosos, ni son héroes que buscan siempre la verdad, o sea, son la cara que dan, pero realmente fuera de cámara son una mierda, o sea, porque pues como tienen absoluto poder, pues pueden hacer literal lo que ellos quieran y así lo hacen. O sea, no hay una moralidad en ellos porque no hay quien los pueda detener. Entonces, no sé, me pareció interesante que sí, o sea, ahí está la prueba de quién sabe cómo seríamos nosotros con poder absoluto, ¿no? Yo sí, creo que así, y de hecho así eran, o sea, los dioses de la antigüedad eran dioses por su poder, no por sus virtudes morales. Y la moralidad se ajustaba a lo que ellos decían, y el principal valor, lo dice Nietzsche, el principal valor es la fuerza, el principal valor es el poder, el principal valor es el dominio. Entonces, ojalá y luego haya tiempo, pero también alrededor de eso gira la épica de Gilgamesh. Es fascinante y es uno de los poemas más increíbles que tenemos justo al respecto de eso. Pero, pues sí, o sea, tal cual como tú dices, ¿quién no se corrompería y quién no sería así? Pues ya está desde ese entonces dicho. sí, sí, me recuerda a Trasímaco, pero sí. Es que de hecho, o sea, muchísimas cosas están inspiradas en ese tipo de figuras, o sea, los griegos, y no solo ellos, pero los griegos en particular, acaban inspirando muchísimas historias, hasta historias de la actualidad, ¿no? Y mucha gente ahorita que está maravillada por esa serie que es buena, pero es que no manches, ve qué padre hacen a los personajes y bla, 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 así sería. Bueno, eso ya lo estaban haciendo hace 3000 años otras culturas, ¿no? Tal cual. Y no solo pasa con los dioses, pasa con los héroes, ya hablamos de eso, pero con eso otra vez como los héroes griegos, la mayoría, o sea, quitando por ahí nada más a Héctor y figuras así pocas, la mayoría eran los hijos de la fregada. O sea, simplemente eran fuertes, pero estaba como en esa fortaleza su derecho, ¿no? A hacer casi lo que quisieran. De hecho, la gran historia de Teseo es la historia de la victoria de Sí, Atenas sobre Creta. Y es un hijo de la fregadísima. Y solo es importante porque dominó la parte ateniense, la parte minoica, cretense. sí, me encanta esa historia por eso, porque
O sea, en nuestros Si ojos quiere sería escuchar esa un historia, villano. la va a escuchar en Héroes Volumen 2. Sí, ahí la cuento, con gusto. Ok, bueno, para ir ya cerrando con Afrodita, hay muchas cosas que decir, o sea, podría contar la historia en donde Hefesto, que es su esposo, la atrapa teniendo sexo con Ares y la enreda en una red divina y la expone frente a todos los dioses, ¿no? Y ahí está Poseidón viéndola desnuda y quiere con Afrodita, y Y Apolo Ares también se igual, y Ares enamora y el también. mismo Zeus. Sí, de hecho, Oye, Hermes le dice creo que Apolo le dice, oye, la neta es que a mí me valdría, yo preferiría ser Ares y que todo el Olimpo me estuviera viendo encuerado con tal de claro. estar con ella ahí, o sea. Que de hecho es curioso porque la historia del pobre de Festo era bastante puñetón. O sea, Festo, su historia pues era, además de que era muy feo y estaba casada con la más hermosa de todas, pues realmente tenía un gran corazón, entre comillas, y por eso, pues su venganza fue bastante puñetera sobre ella, ¿no? De hecho, el apunte ñoño que voy a decir, no lo voy a decir, pero apunte ñoño. De todos los hijos e hijas de Zeus, el más querido por él fácil es Atena. Atenea es su hijo más querido, su hija en este caso. Atenea no tiene, sí tiene una mamá, es Metis, pero no nace de Metis, nace de Zeus, como dijo Dave, de la cabeza. Los griegos creían que en la cabeza a lo mejor se producían los espermatozoides, entre otras cosas, y de ahí nace Atena. Era en toda esta, digamos que, odio y enojo por todas las infidelidades de Zeus. Ella también intenta tener un hijo por su cuenta, sin la necesidad de nadie más, y ese hijo es Hefesto. Entonces es así como es Atena, la hija perfecta, contra Hefesto, el más feo de los dioses, ¿no? Casi, casi. Pero bueno, ya, fin del apunte. Mito Ya, patriarcal. ajá. Ya con lo que voy a terminar es con una pequeña como reflexión, un poco de lo que implica justo esta personificación de fuerzas de la naturaleza en los dioses, en particular en Afrodita de lo sexual. Y es que, otra vez, frente a eso, es absurdo que nosotros ahorita pidamos compasión, piedad y misericordia a un Dios que personifica una fuerza de la naturaleza. Es absurdo. O sea, es absurdo estar ahí frente al Dios del trueno y decirle, no, o sea, no me quemes, no me electrocutes, güey. Pues no, o sea, si se le antoja lo va a hacer, punto, ¿no? Y igualmente es absurdo pedirle a la diosa de la sexualidad que tenga piedad sobre ti. No va a tener piedad sobre ti. Si ella se le antoja, te va a destruir y te va a destruir a ti y a toda tu familia, a toda tu colonia, a toda tu comunidad, a todo tu país y a todo el mundo si se le antoja. Así es esto. Y al final de cuentas, un deseo sexual desbordado ha destruido reinos, tal cual, ¿no? Tal Troya. cual es eso, Troya, ajá, es lo que iba a decir. Empezando por ahí, ¿no? Pero después de eso, o sea, ¿cuántas guerras no ha habido que tienen detrás de eso sexual? ¿Cuánta destrucción intrafamiliar no ha habido por relaciones sexuales indebidas, ¿no? Tal cual, es eso. Y eso también es lo que representa ella. El caso de la corona mismo, cómo murió Lady Di, fue precisamente porque la reina no le gustó que hubiera este cruce cuando ella significaba que pertenecía a la corona. ¿Estás de conspiranoico, Dave? ¿Acaso? Y es que el deseo sexual y el enamoramiento, que el enamoramiento realmente es sexual, principalmente es eso, no es amor. No tenemos mucho poder sobre él. O sea, los seres humanos realmente no decidimos de quién fregados nos enamoramos, ¿no? Y cuánto. Y en qué momento dejamos de enamorarnos de esa persona y en qué momento dejamos de desearla. Y podemos desear a la persona que menos nos conviene racionalmente desear, tal cual. No solo porque no podríamos tener una vida productiva con ella, sino porque además es la persona a la que le vamos a destruir la vida. O es la persona que nos va a destruir la vida a nosotros, ¿no? Tal cual. Y detrás de eso, para un griego, justamente estaría Afrodita, ¿no? Esa pasión, esa atracción externa frente a la cual puedes intentar huir nada más, ¿no? O sea, pero a veces la gravedad es tan fuerte pues que no te deja. De hecho, hay alguien que se castra, ¿no? O sea, así mismo. No sé si era el mismo Adonis que se castra y luego de ahí nace un árbol y luego nace también. Hay un.
Según yo, Atis es es el que se Atis. castra. Atis se Sí, castra. porque a Adonis sí lo castran, pero es Ares Ajá. convertido en jabalí. Atis se castra precisamente por todo esto y se convierte en un dios vegetal y todo esto, pero Ajá. es tu única salvación, que es un Ya poco lo de sé. Apolo y Dafne. Apolo se convierte en un árbol para huir del deseo sexual de Apolo. Así que ya saben, chavos, si quieren escaparse de Afrodita, ya Que saben qué esa historia es hacer. muy bonita porque de ahí son en un olivo, si no me equivoco, y que de ahí nace la corona de olivos, Laurel, precisamente. Laurel. Laurel, Ajá. Sí, Laurel, sí. Laurel. Sí, sí, sí. Hay un poemita de Borges, voy a nada más leerles bien poquito para Por que mí lea todo no se Borges todo asusten, el tiempo, pero dice, lo favorito. es el amor, tendré que ocultarme o huir. Crece en los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre, es la única. O sea, realmente cuando se llama el amenazado, y es que eso es lo que te pasa muchas veces cuando te enamoras de alguien y cuando tienes un profundo deseo sexual también. O sea, a veces, si fuéramos un poco más inteligentes, y Borges sí lo era, nos daríamos cuenta de eso, de que el enamoramiento que hay siempre es una maldita trampa, es una cárcel. O sea, si son estas hordas de ejércitos que están ahí amenazándonos, frente a los cuales nosotros nos vemos completamente rebasados, ¿no? O sea, si es un inminente peligro enamorarse tal cual, ¿no? Usualmente. Me encanta cuando dice la hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única, o sea, porque en el fondo, o sea, el enamoramiento casi siempre se siente igual, o sea, sobre todo cuando es muy intenso. Más abajo dice estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Otra vez son esos muros que crecen alrededor de la otra persona y la otra persona empieza como a darle sentido a todo lo que yo vivo y de repente mi realidad ya no tiene sentido si la otra persona no está. O sea, ¿qué más esclavizante que eso, no? Es ya lo sé el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo. Yo creo que este poema de Borges un poco, a mí me recuerda mucho como a esta parte de esta Afrodita personificada en este deseo sexual que nos arrastra, que nos amenaza, y que nos quita de todo el poder, ¿no? Al menos para tener voluntad de algo. Sí nos mueve muy cañón, pero a final de cuentas nos mueve de una forma que no es controlada por nosotros, es controlada por esa pasión. Y quien se mueve por esta Afrodita acaba teniendo quizás el mayor ímpetu que pueden tener en toda su vida, pero es un ímpetu otra vez incontrolado. Entonces, siento que esta interpretación de estos dioses como fuerzas naturales, de la naturaleza frente a las cuales nosotros somos muy pequeños, se me hace fascinante. Sí se me hace irreconciliable luego a veces con la forma en la que entendemos nosotros a los dioses, como decía Alfa, como que este dios monoteísta más íntimo parecería que sí nos puede deber cosas, pero estas fuerzas de la naturaleza, pues no. Y creo que es una lectura a lo mejor más cercana a lo real, aunque tengamos que crearle encima un montón de mitologías. Sí, pues para mí todo lo que estás diciendo tiene todo que ver con lo que voy a hablar de Dioniso. Dionisus. Hay un problema luego con la latinización, ¿no? Heracles, Hércules. Yo la única que no soporto, digo, cualquiera es válida, la única que no soporto y que odio es a Poseidón, decirle la forma en español que es Posidón. Odio Posidón, por razones completamente mías, ¿no? Que no tienen nada que ver, pero odio Posidón, o sea, se le digo Poseidón, y me siento más cómodo diciéndole a Dionisio, Dionisos, pero se me hace muy mamador, entonces le voy a llamar Dioniso, ¿no? Entonces, Tú lo date, que que por eso ya no hay ningún problema. eres un caballero, muchas gracias. A mí lo que dice Márquez de darle una personificación a un elemento de la naturaleza se llama animismo y es de alguna manera de donde surgen la mayoría de los dioses primitivos. De lo que estamos hablando ahora, desde los sumero-babilónicos, chinos, griegos, fenicios, tracios, estamos hablando digamos,
civilizaciones ya más avanzadas, más evolucionadas, en donde no solo son animismo, sino donde hay cosas humanas y donde hay otras cosas mucho más complejas, lo cual precisamente que por eso es más importante analizarlos. Y quiero, o sea, yo me muero ahorita por hablar de Dioniso porque encaja perfectamente con esto y sin querer, porque no nos pusimos así como muy de acuerdo. Lo mismo que representa Afrodita para la cultura griega la representa Dioniso, pero Dioniso no puede ser un dios animista porque Dioniso es un dios cultural. Dioniso representa lo que llama Borges, el mejor poeta de todos los tiempos, y rompo una silla en la cabeza de cualquiera que diga que no, esa roja metáfora de la sangre de Cristo. Dioniso es el vino, y el vino es una creación cultural que surge en esa parte del Mediterráneo, no se sabe exactamente en dónde, pero Dioniso es un dios súper, 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 súper complejo, súper interesante, súper fascinante dentro de toda la mitología griega que de por sí es hiper fascinante. A ver, apuntes. Dioniso es de los dioses olímpicos, sí. Dioniso siempre fue de los olímpicos, no. Dioniso llega. Alfa, que para nuestra audiencia, ¿qué significa dioses olímpicos? Los dioses olímpicos es lo que llamaban el dodecateion, son los 12 dioses principales que viven en el monte Olimpo, que se me va a olvidar alguno, ayúdenme, serían Zeus, cuando se me olviden me acompletan. Son Zeus, Hera, Apolo, Poseidón, Hades, Atenea, Dioniso, Hestia, que ocupan el mismo lugar en algún momento, Hermes, ya mencioné a Hestia, Ares, ya lo mencioné, Hefestos, y bueno, sería por ahí, tal vez se me olvida alguno. Que Dioniso acaba supliendo a Hestia, ¿no? Exactamente, por eso los quise mencionar juntos. Que ojo, no significa que no haya más dioses, eran los dioses más importantes que Sí. estaban en el Olimpo. Un chorro de dioses. Sí. Muchísimos. Y bueno, Dioniso, Walter Otto lo define y a mí me fascina ese nombre, es el que viene. Dioniso es el que viene. Y para mí, si agarramos eso, podemos analizarlo de muchas maneras. Yo agarraría 3. Dioniso es el que viene de 3 maneras. 1 en los mitos, 2 en la historia, 3 en nuestros corazones. Obviamente no en nuestros corazones, pero sí en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestra alma, ¿no? En nuestro cuerpo principalmente. Y esta parte de el que viene en nuestro cuerpo es tal cual lo que dice Márquez de Afrodita, pero este men en su transformación principal, en su elemento que es el vino. Dioniso también fue gran parte, tuvo sus misterios y tuvo sus pedazos de religión esotérica, porque es un dios curiosamente muy unido a los humanos porque muere y revive. Los himnos a Dioniso se llaman los ditirambos, que es el que atravesó 2 veces la puerta. Y hay varios mitos de nacimiento de Zeus. Pero también Dioniso es interesantísimo porque es el que viene, es un dios adoptado. Otros dioses adoptados por los griegos son justamente 2 de las más importantes, Atenea y Afrodita. Son adoptadas, no eran griegas y las hicieron griegas. ¿Cómo las hacen griegas? Naciendo directamente de Zeus. Y Atenea era una diosa tan importante en toda la región y tan femenina y tan representativa del matriarcado que por eso hacen que nazca no de madre, sino directamente de Zeus, porque así él es un dominio completamente de hombre y no la pudieron suprimir, no la pudieron eliminar, como a Hera la eliminan de alguna manera casándola con Zeus y Zeus humillándola constantemente, Zeus diciéndole aquí mando yo, y hay muchos mitos en donde prácticamente Zeus lo que hace es con todas las ganas, yo te gobierno, yo te domino, y Atenea no la va a dominar, pero sí van a ser directamente de hombre para cortar el enlace femenino. Con Afrodita también le cortan, es una mujer tan poderosa, le cortan la parte femenina. Tú no vienes de mujer, tú no vienes del matriarcado, tú vienes de Crono. Eres poderosa, pero vienes de vato. La nerfean, como dicen ahorita. La nerfean, ajá. Entonces lo mismo pasa con Dioniso, pero Dioniso lo adopta. Hay una leyenda, o uno de los mitos de nacimiento de Zeus es que es hijo de Semele. Semele era una mujer cortejada por Zeus y Zeus de repente pues ya va con ella. Hera tiene celos y le dice a Semele, Zeus no te quiere. Bueno, el vato con el que estás es Zeus, perdón.
Y ella le dice, oye, si eres Zeus, y se revela Zeus en su máximo esplendor, Seme le cae fulminada, y Zeus cuando ella muere se entera de que estaba embarazada, agarra al bebecillo, se abre, se corta el muslo, lo guarda en el muslo, se lo cose, y ahí va a gestar y luego va a nacer. Y hay otro mito en donde Zeus niño, que en esa época se llama Sagreo, el Zeus, perdón, el Dioniso Sagreo, es agarrado por los titanes, le enseñan unos juguetitos, se lo llevan, los titanes lo despedazan, llega Zeus y toma su corazón, que es lo único que quedó, y gracias a Rea, o gracias a Proserpina, que es Perséfone, la ayuda que reviva. En cualquiera de los dos es un dios doblemente nacido, muerto y renacido. Entonces, Zeus, Cualquier perdón, Zeus. similitud con cualquier otra religión es únicamente causalidad. Alfa nada No, más. hay muchas similitudes y son por algo, pero no vamos a profundizar. Sí, Marquiño. Usted dice que sí. Un apunte bien breve de lo que hice hace rato. O sea, Atena, por ejemplo, o sea, que es poderosísima y las diosas más importantes griegas, de todas formas, siempre acabó como siendo el brazo derecho de Zeus y siendo lo que Zeus quería. Exacto. De hecho, en la Orestiada se ve como Orestes, se ve como el primer juicio humano mandado a hacer por Atena, y en ese juicio humano el veredicto final es como el veredicto final dado por Atena es que el hijo es más hijo del padre que de la madre en general. Claro. Uh-huh. Tal Entonces, cual. cuando hay una afrenta hacia la familia y hacia el padre, es más importante defender al padre que a la madre. Y eso lo está diciendo Atena, y ahí se ve otra vez cómo está subyugada por Zeus. Claro, los mitos patriarcales, tienes toda la razón. Ahora, entonces, en los mitos, ese fue el mito de nacimiento de Dioniso, pero en los mitos, él es un dios conquistador. Él va a India, él va a Creta, vence las Amazonas, va a Egipto, va a Damasco, va a Tebas, y a todos llega y le dice, yo soy el dios, adórenme, denme mi lugar como dios, soy uno de los dioses principales, hagan fiestas en mi honor, hagan mis rituales, y en la mayoría le dicen, no, no queremos, vete, aquí no nos gusta este dios, y él se transforma en cosas. Es muy común que Dioniso se transforma en toro, se transforma en león, se transforma en otras cosas, y les trata de enseñar como sus prodigios para que crean en él y le den su lugar. Dioniso no pide muchas cosas, solo pide que lo reconozcan como uno de los dioses principales en sus culturas. Y cuando todos le dicen que no, ya por segunda vez después de haber dado sus prodigios, se emperra y los omnubila y los hechiza y los hace caer en estas frenesíes absolutos en donde ellos mismos se vuelven locos y se matan a sí mismos. ¿Cómo se curan de eso? Cuando reconocen que Dioniso es un dios importante y le hacen sus festividades, sus altares, sus rituales. Al mismo Perseo le pasa. O sea, al héroe Perseo al principio no quería hasta que le erige un templo en su honor y Dioniso lo deja en paz. Entonces, en los mitos Dioniso es el que viene, el que viene pide que lo reconozcan y si no lo reconocen, la vas a pagar y vas a verlo muy mal, un poco como Afrodita. Pero ahorita voy a profundizar, digamos, como en lo que es diferente. En la historia, lo que acababa de decir, Dioniso es un dios que también llegó a Grecia, es un dios que no era griego, es un dios que adoptan. ¿Por qué adoptar a un dios tan complicado? Y creo que esto es completamente interpretación mía, pero Dioniso es un dios con cuernos, siempre trae cuernos, muchas veces los cuernos son de toro. Dioniso trae serpientes enredadas en los cuernos. Dioniso tuvo le llamaban como una infancia femenina, siempre lo vestían de mujer, igual que a un Zeus, a un Zeus que protegen los curetes. Entonces, Dioniso es un dios con muchas, muchas, muchas indicaciones femeninas y ctónicas, eso quiere decir que de la madre tierra. ¿Quién era la madre tierra? La gran diosa contra la que lucharon los aqueos y los helenos para poner los mitos patriarcales. ¿Por qué reconocer entonces el poder de las mujeres? A Afrodita se lo quitaron, a Atenea se lo quitaron, a Dioniso se lo estaban quitando, pero también le dejaron muchas cosas. ¿Por qué adoptar un dios extranjero que te va a meter en problemas, como recordando cosas femeninas? Y es que Dioniso en ese sentido, el que viene, históricamente llegó y tomó su lugar en el Olimpo, es porque también viene en nuestros cuerpos. Dioniso no solo es el dios del vino, no solo es el dios de la embriaguez, es el dios
de nuestra sombra, es el Dios de nuestra interioridad, es el Dios de la parte oculta, es el Dios del inconsciente. Ahora le llamamos así, ¿verdad? Gracias a otra mitología que inauguró Freud, porque le llamamos así solo porque queremos, ¿verdad? Y decimos que existe cuando nadie lo ha visto. Pero entonces, Dioniso es el dios del frenesí, es el dios de la liberación. O sea, Dioniso es un dios de reconectarnos con la naturaleza, es un dios de volver a ser animales, eso es cierto, pero por un rato. Y esto es una gran enseñanza. ¿Por qué? Los atenienses, y sobre todo los atenienses, los aqueos, los griegos, eran una cultura muy apolínea, muy apolínea, muy recta, muy ordenada, muy leyes, en lo más que se pudiera, muy moralistas. Eran muchos. Entonces, ellos entendieron que si Apolínea vivían... significa que viene de Apolo, digo, para los que no Exacto, conocen la perdón, referencia. 100%. El dios de las matemáticas, de la música, de lo ordenado, el hijo perfecto, el hijo pródigo, ¿no? De este De la padre. música ordenada, ¿no? Porque no es lo Ajá. mismo bailar como Luis XIV, que apenas se podía mover, muy apolíneo, La música de a, Lully. a representar el éxtasis a través del movimiento corporal, que eso sería Dionisio. O sea, Dionisio sí es también el baile y la música, pero es que es un baile y una música muy distinta. Exactamente. Entonces, cuando Atenas era una sociedad muy recta, muy mocha, muy apolínea, yo creo, aquí estoy inventando 100% aquí postproducción que ponga un filtro rojo, así que invención, no le hagan caso si no quieren. Eh, Se dieron cuenta de que no podían vivir 100% en la norma, en la abstención, en lo bonito, en las leyes, y tenían que darle su lugar a la sombra, le tenían que dar su lugar al animus, al animus. Tenían que darle su lugar, perdón, al ánima, lo que Jung le llama el ánima, que es la parte oculta, es la parte secreta, es el inconsciente. Le tienen que dar su lugar al frenesí, a la liberación, a perder la cabeza. Full Metal Jacket, ya ves que dice algo así como el vato que se vuelve loco es porque que mucho trabajo y nada de diversión hacen que este men se vuelva loco y se termina volviendo loco. Tal cual es ese. El problema de Dioniso es el problema de la meditación vipassana. Es cuando tú ignoras aquella parte de ti que reclama atención, cuando tú evades alguna parte de ti que no te gusta, cuando tú reprimes y no dejas vivir esa parte de ti que también está ahí, te va a cobrar factura, pero te va a cobrar la factura de la peor manera posible. Y te va a costar muchas veces la vida y te va a destruir la vida. ¿Qué pasa? Es lo mismo con Afrodita, pero Afrodita sí es una fuerza de la naturaleza. Y acá a veces es el vino. El vino es como el principal conducto, el principal elemento para despertar esa parte. Y esa parte es necesaria, sí, en cierta proporción. Por eso Dioniso es el que viene, porque incluso ya después cuando se le invocaba, Dioniso llega, hace su desmadre y se va. Dioniso no es un dios que permanece, Dioniso no es un dios permanente, Dioniso no es un dios estable, Dioniso solo es alguien que acude al llamado cuando es necesario, hace su desmadre y se va. Es el genio de la lámpara, literalmente Dioniso es el genio de la lámpara, es un genio que te da poderes, es un genio que te conecta con una parte oculta, es un genio que te libera el poder que tú le quieres llamar, el chi, la energía de los chakras, la kundalini, lo que quieras. Dioniso es esa gran potencia absoluta que estalla, pero no puedes contar con ella siempre y no puedes controlarla y sobre todo y ante todo no puedes negarla. Están todos los mitos, está Penteo, están las Miníades, que no hay que confundirla con las Ménades, las Miníades, está Perseo, todos ellos negaron a Dioniso y todos ellos les fue del navísimo, pero del ultranavísimo. Y Dioniso solo quería una sola cosa, que lo reconocieran y que le dieran su lugar. Entonces, Dioniso es el que viene, llegó, conquistó y se fue, literalmente. Entonces, la unión que yo hago ahí es en su manifestación de Dios del vino, eh, ahí voy, ya nada más termino. En su manifestación del Dios del vino, eh, ya se me olvidó. Vas, Dave. No, perdón, iba a hacer un apunte nada más de lo que dijiste de Licurgo, el rey de Tracia. De hecho, no lo negó y se enojó tanto Dionisio que lo encerró en una cueva y después, para rematar, Pseudo volvió ciego. Entonces, una más de las historias que no es un buen negocio meterse con los dioses. El rey de los Edonios, sí, yo lo conozco a él como Licurgo, pero pues es lo mismo, sí, y Penteo en Tebas, que es la versión que aparece en las vacantes del teatro, pues. Eh,
Bueno, en su versión del dios del vino es un dios de una aportación cultural. El vino conquistó toda esa región. El vino fue la gran bebida a partir de ahí, tal vez así que todavía lo tenemos ahorita. Y en su forma, en su manifestación de fuerza de la naturaleza, es una fuerza de naturaleza que nunca se reconoció como tal. Por eso no puede ser animista. Es una fuerza de la naturaleza que normalmente se reconoce como de demonio, de oscuridad, de maldad. Pero los griegos supieron reconocerla. Por eso luego pues la tradición judio-cristiana a los demonios les van a poner cuernos. Además, los cuernos también de toro se relacionan directamente con la luna. Cualquier cosa en el Mediterráneo que veas un toro es la luna, y la luna es femenina, y la luna es Semele. A lo último de chisme, Dioniso, ya cuando llega al Olimpo, cuando llega a ser reconocido como lo que es, va al inframundo y rescata a su madre, a Semele, la diosa que luego va a vivir con él también, y hay muchas representaciones de Dioniso rescatando a su madre, que al principio era una mortal, y otros dicen que era una personificación también nada más de la luna, justamente su parte femenina, y es que no la puedes, creo que es un poco lo que los griegos entendieron. No podemos quitarlo del todo, por más que queramos ser machistas y por más que queramos ser patriarcales y por más que queramos ser así con nuestras normas y con nuestra moralidad, no lo podemos ser al 100%. Tenemos que darle un espacio a todo esto para que salga y para liberarnos de ello y también disfrutarlo y también sanar un poco, ¿no? Y por eso a mí me parece fascinante la figura de Dioniso. Tal vez luego podamos desarrollarla porque tiene, igual como Afrodita, dice Márquez, tiene muchísimos mitos, pero no quería dejar de mencionarla porque aquí empataba perfectamente con esto de Afrodita. Oye, que es interesante que la figura de Dionisio y también la de Pan fue tomada como una representación casi caricaturesca después en las religiones judeocristianas para representar a Satán, ¿no? O sea, Sí, la parte de Pan, que era este macho cabrío, la mitad de su cuerpo, y los cuernos a veces representados como un toro y otras veces representados como los de una cabra, fueron tomadas como una representación, repito, casi caricaturesca, precisamente por esta parte de Dionisio que ya contaste, ¿no? Entonces la toman y la ponen dentro del mitos, por decirlo de alguna manera, dentro de la religión para poder darle un antagonista, que ya habíamos comentado por ahí que Satán no significa lo que ustedes creen, ¿no? Ya lo habíamos comentado en el capítulo anterior. sí, todos los sátiros, los helenos, sátiros helenos acompañaban siempre a Dionisos por donde andaba. Sí, Marquiño. Algo que siempre se me ha hecho bien interesante de la religión griega es como hay dioses que ambos tienen luego ciertas tareas que tienen que ver con el mismo ámbito, pero que digamos que las trabajan de formas completamente distintas. Por ejemplo, Ares es dios de la guerra, Atena también, pero lo hacen de una forma completamente diferente. O sea, Ares Claro. es como borracho buscapleitos, y de hecho era muy odiado en general por la gente por eso, porque era como esta violencia sin razón. Y Atena, en cambio, era la diosa de la guerra, pero entendida como de la estrategia de guerra, Sí. tal cual, o sea, como jugar al ajedrez, hace cuenta. Y luego también creo que pasa un poco con Dioniso, o sea, me pongo a pensar, por ejemplo, no sé, en Demeter, ¿no? Y la cuestión de la vida y la naturaleza, pero es una naturaleza ordenada, es una naturaleza que sigue un orden para que nosotros además le encontremos una función que es comer de la tierra. Dioniso, en cambio, es como esta vida que crece en Chernobyl, ¿no? O sea, es esta vida que no se detiene y que acaba destruyendo a su paso todo lo que se encuentra. Esas raíces así metidas entre los edificios y las banquetas y como de este mundo casi postapocalíptico donde todo lo que queda es pura vida, sin orden, sin nada que la pueda detener, ¿no? Y a su paso destruyen todo lo que tengan que destruir. Acaban siendo como dos representaciones del mismo principio, pero de formas completamente diferentes. Sí, totalmente. Excelente, amigos. Pues bueno, así finalizamos este capítulo que la verdad nos emocionó bastante a los tres. Es un tema que nos apasiona. Díganos en los comentarios si ustedes quieren que pronto hagamos el volumen 2 de dioses griegos o si ustedes quieren que hablemos de alguna otra mitología, que existen muchas mitologías que podemos investigar por ustedes. Es muy importante su retroalimentación para nosotros poder seguir en el camino que ustedes quieran, además de los temas que evidentemente nosotros traemos en la agenda. Muchísimas gracias por escucharnos. No olviden dar campanita, recomendarnos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Alfa. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Nos vemos. Chao. Bye.